Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Como vimos en la compra, llega esta edición especial de Paco Rabanne, la cual pues han limitado un poquito los espacios de venta del perfume. En España, por lo menos por ahora, solo se va a encontrar en algunos Corte Inglés. En España, por ejemplo, en Madrid lo encontramos en el Corte Inglés de Preciados. En Barcelona me dijeron en Plaza Cataluña, aunque os diría que miréis un poquito o preguntéis en la información del Corte Inglés para saber exactamente los centros donde lo van a vender. Fuera de España, en otros sitios. Y sí que es cierto que lo tienen en la página web. Lo digo porque al principio pensé o me dijeron que no iba a estar, pero sí que va a estar, ¿de acuerdo? Bueno, os enseño un poquito. La caja, todos tienen el mismo tamaño, 62 mililitros y son eau de parfum. Vienen en una caja con degradado de color, cada una dependiendo del perfume que es. Dentro viene un póster que es de un poquito de la personalidad que lo representa, porque más o menos la idea que han querido reflejar aquí es personalidad con aromas. Aquí vienen todos los perfumes con todas sus notas y una explicación de cómo reciclarlo y distintas cosas, ¿no? Aquí nos ponen, sí, pues que es reciclable y distintas cositas que podemos verlo cuando lo compramos. Bien, seguimos con su caja, que bueno, pues lo han presentado así. Viene en este espacio de espuma y este es el perfume. Bueno, os soy sincera, el frasco no es lo que más me gusta. Me llama la atención y además llama la atención pues lo distinto, ¿no? Pero es tipo plástico, ¿vale? No sé si será plástico total, aunque el tacto es plástico totalmente. Creo que es rellenable, no lo sé. Me dijeron una seguidora que en el stand donde lo vio también tienen para rellenarlo. Esto hace muy bien clic y tiene un spray que sale sumamente bien. ¿Lo veis? Tiene un difusor fantástico. Y ya de paso volvemos a oler el perfume. Bien, os voy a contar un poquito su descripción y hablamos sobre él. Stroke Me es del año 2019 de la familia Oriental Vainilla. Sus notas de salida son la ciruela y el licor. El licor de ron, perdón. Notas de corazón de habana y notas metálicas. Y notas de fondo amberwood y vainilla. Pertenece a una colección de 6 perfumes de Paco Rabanne. Es eau de parfum, como hemos dicho, y son 62 mililitros. Este en especial tiene una intensidad media alta que prácticamente va a perdurar en todo el perfume, aunque a partir de las 3-4 horas ya se queda en una intensidad media. Me ha gustado muchísimo su fijación porque me puede durar perfectamente las 9 horas y puedo decir perfectamente por propia experiencia que durante las 5-6 primeras horas se mantiene en una intensidad que se hace sentir fabulosamente bien. No tiene una caída en picado en la que pierdas el aroma por completo de tu piel. Esta línea de perfumes Paco Rabanne la ha creado unisex, tanto para hombre como para mujer. Y he aquí donde en casa vienen los problemas con este perfume. Mi marido cuando lo prueba le encanta, directamente me dice que es un perfume para hombre, me dice que lo siente muy, no igual, pero de la línea de los Black XS, para que os hagáis una idea, y que le gusta mucho cómo le queda esas notas de amberwood, esas notas metálicas o lo que sean, le gusta mucho cómo queda en él. Sí que es cierto que siente que es un perfume dulzón, porque sin duda, si nos hacemos una idea de a qué huele este perfume, es un tipo de licor de ron con toques de vainilla, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahora bien, a él se lo pone, le encanta cómo le queda, pero yo le digo, ¿cómo va a ser este perfume para ti? Si es que a mí me queda genial, o sea, que lo compré para mí. ¿Dónde vas tú queriendo quedarte con mi perfume? Que lo he comprado para mí. Porque yo me pongo este perfume y siento perfectamente ese licor de ron, ese licorcito de ron con vainilla. Queda divino, fantástico. Seguramente que os viene a la cabeza pues licores como el de Mancera Rosas Vainilla, que tiene ese toque de vainilla licorosa, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo, nos encontramos con un aroma que lo puedes sentir perfectamente unisex, que yo lo siento muy para mí,
lo identifico muy con mi carácter de todos los que yo probé, pero sin embargo lo prueba mi marido y le encanta y lo quiere para él. O sea, te quedas como pensando, oye, ¿no hay chicos que dicen que tan dulce no es para ellos? ¿Por qué te quieres quedar con este perfume que es para mí? Sin duda también es la adaptación que tiene al perfume, puesto que en mí huele más dulce. En mí el secado, cuando ya pasan unas 2-3 horas, todo lo que es ese toquecito de licor baja mucho y se queda un toquecito de vainilla licorosa. Y sin embargo, en su piel puedes incluso sentir las notas de la madera del Amberwood con sí un toque de vainilla, pero que se sigue sintiendo un toquecito más amaderado. Es muy curioso, es muy especial. Y puedo decir que a mí sí que me ha gustado, sí que me ha conquistado y al menos conmigo, con mi marido igual, ha tenido una fijación y una intensidad que no puedo decir otra cosa que perfecto y estupendo. ¿Para qué voy a decir otra cosa? También es cierto que en mí de por sí Paco Rabanne tiene muy buena compatibilidad los productos que utilizan y por lo general sus perfumes me duran mucho y muy bien. Así que no puedo deciros otra cosa. Me ha gustado muchísimo, tengo muchas ganas de saber, los que tengáis oportunidades de ir probándolo, qué os parece. Pero tened en cuenta que son para comprarlos a ciegas. No lo sé, depende de la afinidad que tengáis con las notas. Yo os voy a decir principalmente a qué huelen esos perfumes. Pero como os digo, esta sensación olfativa va a ir mucho de cada persona, porque yo cuando lo pongo en mí no siento que sea un perfume masculino. Sin embargo, es cierto que en mi marido queda fenomenal. Le huele muy bien y huele a hombre en él. Pero sin embargo yo me lo pongo y siento esa vainilla deliciosa que me da una sensación fantástica. Así que van a ser tipos de perfumes controvertidos, que unos te pueden gustar mucho y otros no te pueden gustar nada. Entonces siempre va a ser interesante, mínimo, que tengas claro cuáles son tus gustos y dentro de cada uno de ellos que sepas a qué huele. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, iremos conociendo más de ellos, ya me vais contando qué os parecen sus notas, qué opináis. Y bueno, seguimos conociéndolos, ¿de acuerdo? Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.